Hoy vamos a aclarar una cosa grande con Sansón. Nos han enseñado que el tipo fue un suicida desobediente. Nos enseñaron que Sansón fue un suicida desobediente. Y hoy vamos a reivindicar al pobre Sansón. Pues todos de alguna manera. Lo que pasa es que nos han enseñado que Sansón se perdió porque se suicidó y además, sí, pues algo así. En simples términos simples, sí. Entonces, que se suicidó, que el tipo es un desobediente, hizo todo lo que no tenía que hacer. Y cosas así. Nos han enseñado que él es un ejemplo de desobediencia y de lo que no se debe hacer. Y se perdió por no escuchar a Dios. Y es todo lo contrario. Lo que pasa es que es donde viene la lectura muy cuidadosa de nuestras Biblias. Y de hecho ni siquiera es tan cuidadosa. Entonces vamos a ver que no hace falta como ser pues alguien muy experto leyendo para darnos cuenta que no, aprendimos mal, nos enseñaron mal la historia de Sansón. Entonces, primero, ¿quién era Sansón? Sansón fue el último juez de Israel, el último al menos escrito, pero jueces hubo inclusive antes del libro de los jueces, solo que esos nos cuentan los jueces de Israel, pero por ejemplo Job era un juez, Job era un juez, está en su manera de hablar, Job lo dice en su manera de hablar, cuando él se acuerda de su tiempo pasado y lo añora, entendemos que lo que él hacía era ser un juez. Entonces, por ejemplo, vamos a ir un momentico a Job para que veamos eso. Capítulo 29. Vamos a darnos cuenta que Job era un juez. Dice 29:1, leo para ustedes. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían. Los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Job era un juez y se dedicaba literalmente a sentarse en una plaza a juzgar los casos, los problemas de las personas y a ayudar a las personas que lo necesitaban.
Job era un juez, solo que no nos los dicen literalmente. Tenemos que leer las palabras de él, estas puntualmente, para entender que él era un juez. Entonces, eso hace parte de estas lecturas. Pero vamos a hacer lo mismo, y eso que inclusive es más evidente, pero ese es el mayor problema de las personas que son nuevas y que no se esfuerzan por corroborar lo que se está diciendo. El problema de muchas de las enseñanzas pasadas, sobre todo, es que cuando le enseñan a uno algo, le hacen una imagen en la cabeza de lo que eso es. Y ya después es muy difícil poder verlo por uno mismo, qué es lo que eso significa. Entonces, por eso es necesario volver a vaciarse y volver a corroborar las cosas exactamente como están ahí. Y no tratar de acomodarlas exactamente a lo que nos dicen, sino poder decir, pero esto no encaja tanto con lo que se está hablando, para que podamos corroborar, más o menos. Entonces vamos a ir al libro de Jueces en sus últimos capítulos, donde nos cuentan la historia de Sansón. Sansón era al menos el último juez registrado de Israel. ¿Mm? Y es el único juez que experimenta algo muy sobrenatural. Las otras cosas también de alguna manera, porque la mano de Dios estaba sobre el juez en ese instante para ayudarlo a librar a Israel del problema en el que estaban o en el problema en el que se metían, ¿no? Vamos a ver que todas las historias de los jueces, todas arrancan con lo mismo. Arrancan con, y entonces Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios, y entonces se metieron en un lío inmenso, y Dios levantaba un juez para liberarlos, un líder, no un rey, ni tampoco un profeta. Hay dos formas en las que Dios gobernó sobre Israel cuando llegan, por medio de profetas y luego por medio de jueces, nunca de reyes, eso vino después, pero siempre fue a través de esos dos, jueces y profetas. Lo disruptivo, lo que cambia tanto en un momento importante en la historia de Israel es cuando vuelve a haber profetas, cuando aparece Samuel. Ahí ya, por eso vuelve el tema de como si Samuel fuera el gobernante. Y por eso le dice, el problema no es con usted, mi querido Samuel, me están negando a mí es al que rechazan. Porque Samuel era la representación del gobierno de Dios en la tierra de Israel. Pero entonces, previo a eso, solo había jueces. Pero hay algo muy especial con Sansón, y es que solo él tiene un nacimiento como el que tuvo, una historia tan extensa en el libro de los jueces, y no solamente eso, la particularidad de las cosas que él tenía que hacer. Sansón no fue alguien nada común. ¿Quién me puede decir? Esto es un sobrenombre de alguien. El sol de justicia. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Y entonces amanecerá sobre ustedes el sol de justicia. Eso está en el profeta San Malaquías. Entonces, en el capítulo final de Malaquías. Pero entonces se van a dar cuenta, porque en los nombres hay algo importante. Sansón es la españolización, para que no haya dificultades al pronunciar, de un nombre hebreo que es Shimshon. Shimshon significa pequeño sol. Él era una representación del Mesías. Él era una representación del que estaba por venir. Un pequeño sol. Al igual que David, él es una representación del Mesías. Al igual que Moisés, en sus muchas facetas de rey, de profeta, de juez. ¿Sí? Pero entonces vamos a ver que solo él tiene esa manera particular. Podemos ver cosas muy particulares en el libro de los jueces. Vemos una mujer
no es la única profetisa en todos los libros, pero vemos una mujer, vemos también particularidades como que era zurdo, Aod, o no sé creo que sí, creo que es Aod en la Reina Valera, que mata al rey que los estaba flagelando pues con su mano izquierda. Y es más, señala cuánto medía el puñal con el que lo mató y cómo se fue hasta con empuñadura y todo. O sea, y cosas así. Pero aún la historia de Sansón sigue siendo más especial. Se presenta un ángel, no al padre, a la madre. Se presenta un ángel a la madre de Sansón. Y esto es lo curioso. El papá pregunta que qué es lo que hay que hacer. Y él le dice, haga lo que la mamá, lo que yo ya le dije a ella. Y eso porque pasó. Porque Israel había descendido tanto en su servicio a Dios, en su nivel espiritual había descendido tanto que eran ignorantes de todo lo que era básico. El ángel viene y le dice a la mamá, vas a tener un hijo y vas a hacer con esto con él. Él va a ser un nazareo desde el vientre. Un nazareo, volvemos a traer un poco como el contexto, es los que realizan una promesa de dedicarse completamente a Dios, que no necesariamente eran levitas, porque ellos ya su vida estaba dedicada. Este podía ser de cualquier tribu y dedicarse completamente a Dios. Y eso se hacía a través del voto nazareo. No podían comer ni beber nada que tuviese que ver con uvas. Es que ni siquiera podían comerse las uvas, ni ninguna bebida alcohólica. No podían cortarse el cabello durante todo el tiempo de su voto, ni siquiera podían pasar cerca a un viñedo. No podían pasar cerca de un viñedo. Y no se podían contaminar de ninguna manera, ni tocando muerto, ¿sí? Ni nada por el estilo. Nada del estilo, es decir, muy apartados, muy, muy, muy apartados. Casi al nivel del sumo sacerdote. Vamos a ver que entonces el ángel se le presenta y le dice, él va a ser nazareo desde el vientre, o sea que usted no va a consumir nada que tenga que ver con uvas y, mejor dicho, ella se iba a tener que convertir en nazarea para que su hijo fuese nazareo desde el vientre. Y luego aparece el papá preguntando que cuáles eran las instrucciones y él le dice, haga lo que su esposa, lo que yo ya le dije a ella. Y no era porque qué pereza volverle a repetir todo otra vez. No, sino porque él no iba a entender lo que ella sí entendía. ¿Por qué? Porque ella sí conservó el conocimiento de Dios de que era un nazareo. En cambio él, ¿y eso qué es? Usted solo hágale caso a su esposa. Fin. Porque había descendido tanto el nivel espiritual que Israel ya no conocía que eran esas cosas. Resulta que necesitaba a alguien en una extrema obediencia. Extrema. Y para eso tuvo que llevarlo pues al extremo de la obediencia, un nazareo que es total y es negado a todo, solo está en servicio a Dios. Él crece y empiezan a ocurrir cosas. Vamos a ir a su historia, ¿sí? Esto es Jueces capítulo 13 en adelante, pero vamos a leer el 14. Lo que ya leímos, lo que ya contamos está en el capítulo 13, pero en el 14, en el capítulo 14 vamos a leer. Entonces vamos a leer desde el 13 los últimos versículos para introducirnos al 14. 13:24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Vamos a dejarlos ahí.
todos los lugares, acuérdense lo que siempre menciono, todos los lugares, fechas, números que se mencionan en la Biblia no son inútiles, no es como, pues estaba haciendo un buen sol ese día, no, tiene un propósito el saber eso, ¿sí? Entonces, esto que nos dan acá es importante. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, el lugar de origen de Sansón, y además donde se empezó a manifestar Dios en él, ¿sí? O sea, este es el origen y en el origen estaba Dios con él. Listo, continuamos. 14. Y descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Si no lo saben, estaba prohibido tomar hijas de los filisteos o de los cananeos en general. Los filisteos hacen parte de todo el grupo de los cananeos. Eso estaba prohibido. No se podía tomar hijas, o sea, no se podía tomar mujeres de esos pueblos. ¿Me hago entender? O sea, era prohibidísimo. Y subió y lo declaró a su padre. Ojo, nos han dado la idea de que Sansón era desobediente, que hizo todo lo que no se debía hacer. Y es cierto, pero miren quién le manda a hacer las cosas. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Eso ya está prohibido. Eso está, como ya lo dijimos. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Es decir, hasta los propios padres, ignorantes de la voluntad de Dios, estaban diciendo, oiga, aquí no hay mujeres que le gusten entre su pueblo, como para tener que ir a buscarla donde sabemos que no. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Él no le está diciendo nada más. Quiero esa. Sansón es un nazareo. Sansón es un nazareo. Sus padres lo saben. Es más, sus padres dentro de toda esa ignorancia saben que no estaría bien tomar una mujer de esos pueblos. Aún así, él insiste y sus padres terminan haciendo caso. 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. ¿De quién vino la orden? ¿De quién vino la inspiración de hacer esas cosas? Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Vamos a dejarlo hasta ahí. Fue el propio Dios sobre Sansón que lo mandó a buscar una mujer filistea. Eso ya estaba prohibido. Es más, el mismo Dios se los dijo, no me van a tomar, se lo dijo a Moisés antes, no me van a tomar mujeres de aquellos pueblos, ni les van a dar sus hijas, sus mujeres, para que ellos se casen con, ni van, o sea, de ningún lado para ningún lado. Aquí nomás ustedes y allá ellos, no me tomen nadie de allá. Eso ya estaba dicho, estaba prohibido. Sansón, como nazareo, va y se acerca, les dice a sus padres, quiero a esta. Y él dice, pero es que, ¿acaso no hay mujeres aquí? O sea, ¿por qué tiene que ser de allá, de entre los incircuncisos? Y él dice, no, quiero esta. Y no les dice más. Pero acá nos aclaran, fue Jehová mismo el que llevó a Sansón a tomar esa mujer. Dios estaba buscando cómo poder meterse con los filisteos. Estaba buscando un pretexto, un motivo para poder meterse con ellos. Entonces continuamos. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, ojo con esto, Sansón está caminando como nazareo entre las viñas. Eso no es posible. Eso estaba prohibido. Miren lo que sucede.
He aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová, ojo, vamos a ver una cosa, él no tendría por qué estar caminando ahí. Y aún así vino el espíritu de Jehová sobre él. Vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Primero, porque estaba en el lugar que no debía estar, ¿sí? Y enseguida se manchó de todo con un animal impuro. Y un nazareo no podía impurificarse, ni por la muerte de un ser querido, ni por la muerte al tocar a un animal impuro. Y mató a un león, se impurificó y estaba en un lugar que no le correspondía. Entonces, no le dice a sus padres. 7. Descendió pues y habló a la mujer, ¿sí? Bueno, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se aportó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Una situación bien particular. ¿Cómo es que se arma un panal así de rápido en un cadáver? Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Por qué? Porque la miel sería impura. ¿Por qué? Porque estaba en el cadáver de un león. Pero no les dijo. Y eso tiene otro propósito. Y es que este león muerto, este león que le acaba de matar, y este panal que hay dentro del león representan, es como un acto profético. Es lo que estaba por acontecer. Y por eso esto pasa antes de, y que iba a ser usado por el propio Sansón para buscar como pleito, buscar pretexto de pelea con los filisteos. Entonces dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Vamos a hacer una adivinanza. Y si en los 7 días del banquete no me lo declaran y no me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Esto que él nos está diciendo aquí, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Voy a adelantarme, ya lo vamos a explicar cuando avancemos, pero es el mismo. Cuando él vio el león, sabía que ese león era él. Entonces, ya vamos a explicar por qué, pero esto era le estaban mostrando lo que él iba a hacer. Al 7º día, dijeron a la mujer, versículo 15 de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No os habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día él se lo declaró,
porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Es decir, si ustedes no andan molestando a mi mujer y presionándola y amenazándola, nunca hubiesen sabido cuál es la adivinanza. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Miren todo lo que ha ocurrido. Él ha hecho prácticamente todo lo que como un nazareo no se podía hacer, y el Espíritu de Dios volvía sobre él. ¿Sí? Y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual había tratado como su amigo. Entonces, Dios lo que estaba buscando era un pretexto para poder acabar con los filisteos. Y por eso dijo: vaya, tome esa mujer. Y sus padres, sabiendo, dijo: no, pero ¿acaso quiero esa? Porque él sabía cómo, por dónde iba todo. Y estaba haciendo todo lo que aparentemente no se debía, pero todo estaba planificado por Dios. Cuando ya por fin lo defraudan en el enigma, hay pretexto para poder armar el pleito. Y así él puede empezar a acabar con los filisteos. Continuamos. Capítulo 15. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, eso es para la época de Shavuot, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Es decir, le acaban de quitar la mujer, se la dieron a otro, ¿sí? Ahora él tenía otro pretexto. Y dijo: ahora sin culpa seré. Si me meto con ellos, si acabo con ellos, apenas será justo. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y le dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno timnateo, porque le quitó a su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Otro motivo para armar la pelea. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Es decir, 3 motivos. Lo defraudan con lo de la adivinanza, luego le quitan la esposa y entonces él quema los campos, y luego matan a la familia de la que iba a ser su esposa y él decide vengarse también por eso. Entonces dice: Sansón derrota a los filisteos en Lehi. 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lehi. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Tenía que tener un pretexto y por eso fue todo lo anterior. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente
te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, o sea, no era el hueso seco que podría tocar, ¿sí? Sino una quijada fresca de un animal recién muerto que no podía tocar, pero la tomó, extendiendo la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y esto sí fue algo que castigó Dios. Ni siquiera fue el tocar cadáveres, ni siquiera fue el pasar por los viñedos, ni siquiera fue todo lo anterior hecho. La arrogancia que lo tocó en este momento, diciendo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, ya el tipo estaba crecido. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, colina o lugar de la quijada. ¿Sí? Y teniendo gran sed, miren lo que pasa. Y ahí Dios le dice, un momentico que usted no es nada sin mí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Le dio una sed terrible para morirse y no había nada donde tomar, nada. Y lo dejó ahí. Digo, usted se cree mucho, cree que puede acabar con todos, que la fuerza está en su mano nada más. Te puedes morir de sed ahí. De sed. Por eso le dice, empezó a clamar, y voy a morirme de sed. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua. Cuando él ya se dijo, reconoció, cuando ya clamó a Dios y le dijo, bueno, yo sé que yo no puedo solo. Ahí fue que dijo, está bien, ya yo sé que la fuerza no está en mí, perdón. Y ahí entonces dice Dios, abrió la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, la fuente del que clamó, el cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Entonces, ya vemos que Dios lo usó haciendo cosas que aparentemente no debían hacerse, y no es el primero en hacerlo. Vamos a tener muchos ejemplos en la Biblia de personas haciendo cosas que no debían que hacer, que no tenían que hacer por mano de Dios. Dios era muy escrupuloso con los sacerdotes y les mandó a hacerse calzoncillos para que al subir hacia los altares y demás cosas no se descubriera su desnudez, como les dice, y que subieran por rampas y no por escaleras por esa misma razón. O sea, fíjense lo escrupuloso que es Dios con ellos. Y aún así, ahora sí, Isaías capítulo 20 dice, nos muestra cómo Isaías estuvo desnudo totalmente y descalzo 3 años. Y así está. Entonces, vemos también que Dios les dice solamente en este monte me van a adorar, solo en no en otro lado, aquí. Y lo que ocurre cuando Elías acaba con los profetas de Baal es que monta un altar en un monte que no era el que Dios había pedido. El monte Gerizim, si no estoy mal. Carmelo, corrijo, sí. Carmelo, perdón. El monte Carmelo. Pone un altar donde no era y aún así Dios lo respalda. Y no es que, pero Dios le perdona eso. No, no, es que tenía que ser ahí. ¿Sí? Es más, hace un montón de cosas para que probar a Dios. Moja el altar. Y además utiliza el recurso más caro en ese momento. No había agua. Y él pide que inunden eso de agua. Pero vemos que lo monta en un lugar que no era.
sea, no es el primero que aparentemente hace cosas que no deben hacerse. Pero eran dadas por Dios, es decir, Dios era el que los iba llevando a hacer esas cosas, al igual que a Sansón. Por eso requerimos de una lectura minuciosa, lenta, para darnos cuenta que Dios siempre estaba con Sansón en todo lo que tenía que hacer y que todos los hechos, todas las cosas eran organizadas por él para poder actuar. Dios estaba buscando un pretexto para poder librar a Israel de los filisteos y lo creó. Vaya, tome mujer, que yo sé después qué es lo que va a pasar. Entonces, así va pasando. Vemos también lo que sucede con Oseas, que tenía que tomar una mujer, una prostituta prácticamente, y aparte de eso pasar por el adulterio de ella para que todo lo que tuviese que pasar, pues el Señor pudiera explicarlo. Entonces hay casos muy puntuales, muy específicos, en los que Dios sí rompe sus propias leyes, entre comillas, para tener un propósito. Con Sansón ocurre esto, no vamos a poder extenderlo como sería chévere, pero sí lo que vamos a ver es que de ahí en adelante, les recomiendo la lectura, del 16 en adelante, van a ver que Dios siempre está con él, siempre. Inclusive cuando lo llevan, cuando pasa todo lo de Dalila, que también lo traiciona, pierde su fuerza. La fuerza estaba en su pelo, entre comillas, era el símbolo de cuando lo cortan, entonces él pierde esta fuerza. Porque además el símbolo del pacto nazareo era el pelo. Cuando lo mandan a ser nazareo, para que él, a pesar de encontrarse haciendo cosas que no debían, no fueran a tocar su corazón. Es decir, él aprendió tanto la obediencia en extremo que cuando se tuviera que enfrentar a decisiones que parecían contrarias, supiera por qué lo estaba haciendo y no se fuera a desviar. No le dijeran, vaya, tome una mujer extranjera y él dejara todo su propósito y todo lo que Dios le había mandado a hacer porque se quedó con una mujer extranjera, sino que mantuvo siempre la mirada en lo que Dios le estaba poniendo a hacer y el propósito que era liberar a Israel. Entonces lo iban a mandar a hacer cosas difíciles que de pronto lo podían desviar. Primero aprendió la obediencia extrema, la negación extrema, para entender que en esos casos la cosa no era con él ni para él. Por eso primero aprendió desde allá. Pierde su fuerza porque el pacto que se había hecho de esa manera era con el pelo, porque el nazareo, cuando ya terminaba sus votos, tenía que cortarse el pelo y quemarlo junto con el sacrificio que hacían al final. Entonces, si le cortan el pelo, era como si hubiese terminado ese pacto. Por eso él pierde la fuerza. ¿Sí? Pero eso también tenía un propósito, que fuera llevado hasta allá, que fuera llevado entre los filisteos para poder acabar con todas las cabezas, todos los príncipes filisteos. Ya vemos que lo mandaba a hacer cosas que no tenían sentido, que no estaban entre las leyes. Aquí ocurrió lo mismo. Él sabía todo, Dios sabía todo lo que iba a pasar y el mismo Sansón lo sabía. Cuando vio al león, ¿qué hay? La respuesta de los filisteos también nos dice mucho. ¿Qué hay más dulce que la miel? ¿Y qué hay más fuerte que el león? El león era él y él iba a ser sacrificado, iba a ser muerto. Pero de su muerte saldría algo dulce, la liberación de Israel. ¿Sí? Él, cuando vio el león, entendió el asunto. Le dijo, ya sé para dónde vamos. Por eso le dio de comer de esa miel a sus padres sin decirles qué era. ¿Por qué? Porque de ellos iba a ser esa liberación. Ellos iban a gozar de la libertad de Israel. Pero solo él lo entendía. Si él les dice, me tengo que morir para que esto suceda. Entonces, cuando él vio el león, sabía que el sacrificio iba a ser él, porque él era el fuerte. Pero de su muerte iba a salir la dulzura, la libertad del pueblo de Israel. Entonces, es llevado hasta allá, que además queda ciego,
pues lo dejan ciego. Su pelo vuelve a crecer y él vuelve a decir, déjenme aquí. Cuando se llevan a burlarse de él en medio de todos los príncipes filisteos, entonces él dice, déjenme apoyarme sobre las dos columnas principales. Se apoya, las empuja y él muere. ¿Sí? Pero, ¿se acuerdan lo que les dije, lo que hablábamos del origen de él? ¿Cuál fue el origen de él? El Espíritu de Dios sobre él en los campamentos de Dan, ¿cierto? Entre Sora y Estaol, ¿cierto? Miren a dónde regresa. Vamos a leer el versículo 31, el capítulo 16, versículo 31, que por eso es importante lo que nos hablan. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Donde empezó, allá volvió a terminar. Significa que todo lo que había pasado tenía el propósito de Dios. Su suicidio no fue un suicidio de la misma manera, ni podemos decir, se perdió. No, estaba todo mandado y acá por eso nos vuelven a decir, y él volvió y fue sepultado con sus padres. Por ejemplo, uno de los castigos que Dios le daba a mucha gente era que no fueran a ser sepultados con su familia, con sus padres, con su pueblo. Él lo volvieron a traer y volvió al lugar donde empezó. Y por eso nos comentan el principio, donde estaba y el final, para decirnos, oiga, todo lo que él hizo estaba mandadito a hacer. Y él es una representación de, hasta en su nombre está, un pequeño sol. El sol de justicia es el Mesías. Entonces, ahí podemos ver esta correspondencia. Les dejo para que hagan la lectura muy detallada otra vez de la historia de Sansón, pero él es, en lugar de ser un ejemplo de desobediencia o un ejemplo de todo lo malo de un suicida, él es el ejemplo de obediencia.